Olá a todos, como estão? Bueno, eh, eu vou apresentar para você agora um trabalho titulado La Tecnocolonialidad, ahora la invención del ser virtual en superposición, una vez más, a la opción de ser outro en el arte, la cultura y la producción del conocimiento. Eu sou o professor Marcos Antônio Bessa Oliveira. Eu sou professor em la Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Brasília. E esse trabalho tem como sustenido o conceito de tecnocolonialidade, geopolítica de la tecnocolonialização, que está sendo construído por mim e discutido desde 2018 acerca del cuerpo, el arte, la cultura, la educación y la producción de conocimiento, a fim de apontar algumas observações que têm surgido cada vez mais a partir da tecnologia como uma questão impositiva, como último recurso para el que o corpo acesse a tudo em um contexto ocidental. Já ha publicado na primeira e segunda versões, que divide-se em partes. Esta segunda parte já tem algumas versões atualizadas e agora estou preparando a terceira, quarta e quinta partes. E esta parte de hoje, a tecnocolonialidade agora, a invenção do ser virtual em superposição, uma vez mais, a la opção de ser outro em el arte, la cultura e la produção de conhecimento, é uma discussão já que origina desta discussão maior que está vinculada em meu projeto de investigação titulado Práticas Culturais Latino-Fronteiriças, Artes de Paisagem, Silêncios e Apagamentos em Cena na Cultura Sul-Mato-Grossense, registrado em la Divisão de Investigação da Universidade, e vinculado ao meu projeto de grupo de investigação, NAVRE, Núcleo de Artes Visuais e Reverificações Epistemológicas, assim como os outros trabalhos que estou apresentando em essa jornada. Bueno, minha discussão desse conceito de tecnocolonialidade, não querendo superar nada, mas basa de la ideia outra de colonialidade discutida por Quijano como colonialidade de poder, que tem como princípio a tecnologia, uma vez que se acerca não mais exclusivamente pelas racializações ou poderes econômicos, políticos, sociais, mas que não deixam de ter estas como princípio. Mas todas elas estariam então baseadas em la tecnologia. Então, parto de uma lógica que tem na tecnologia como princípio de virtualização do corpo, como lógica de existência. Uma lógica que suprime a ideia de ser outro, ou a opção de ser outro, porque há que ser o mesmo, a hora virtual. Então, desde a ideia de que nós outros fomos encobertos com descobrimento, né, nós outros das Américas, nessa ideia de sul global, e que se mantém sostenida em projeto pós-moderno estadunidense desde o siglo XX, como imposição de que há que se trabalhar para ter como única lógica de ser, contrapondo qualquer possibilidade outra de existência. Então, tienes que dispor hoje de uma rede social para a existência,
como único princípio, mas ainda tem que ter os dispositivos, né, iPhone, PCs, virtuais, formas de virtualização para é, é, por meio de dispositivos tecnológicos para existir cada vez mais modernos que sustenem a ideia de um corpo virtual. Então, se num princípio nós teníamos a tecnologia basando toda a lógica do mundo a partir de uma ideia de que tudo é tecnologia, agora temos lá a inteligência artificial como princípio de existir, ou no mais, não podendo não ser um sujeito tecnocolonizado. Nesse sentido, os corpos estão sendo cada vez mais aos vistas, sendo aí tornados corpos tecnológicos. Então, a opção por essa tecnocolonialidade, como os disse desde 2018 em discussão, é uma opção ainda mais de los corpos periféricos são obrigados a se virtualizar para existir e pertencer à lógica de um corpo que suplanta, anula as diferenças para ser o mesmo. E, nesse sentido, as produções de arte, culturais, de conhecimento estão sendo cada vez mais. E a pandemia do Covid-19 foi um princípio para que a virtualização, a tecnocolonialidade viesse mais à tona, uma vez mais que os corpos acabaram sendo cada vez mais virtualizados. Então, um imaginário social colonial reina e paira a partir da lógica de ter que ser colonizado ou tecnocolonializado. Então, a tecnocolonialidade só tem corpos aquele que são virtuais, para que os corpos físicos sejam anulados e obrigatoriamente vinculados à tecnologia virtual, midiática, moderna, eletrônica, entre outros. Então, a virtualização do corpo desmaterializam o corpo físico para formar as ideias de tecnocolonialidades. Por isso, minha discussão vai além da racialização, porque a tecnologia ou a tecnocolonialidade não seleciona o color de pele, certo? Todos nós outros estamos ou temos que estar subjugados à tecnologia. Então, só existe corpos em la lógica tecnológica se ele for virtualizado ou virtual. Então, me valho de discussões de fragmentos culturais, evidentemente vinculados a Instagram, Facebook, o TikTok e outros lugares, para construir uma discussão que baseado no pensamento descolonizado, como tenho dito, articula a lógica da tecnocolonialidade desses corpos das diferenças, que vão anular, desculpa, as biogeografias, como também temos discutido desde 2016, que são biosujeitos, geoespaços e grafias narrativas. Esse trabalho tem uma discussão bem ampla, complexa, que tem como princípio a virtualização por meio da tecnocolonialidade. Graças, obrigado. Deixo meu correio eletrônico para que, caso alguém interesse, podemos continuar a discussão.
Amaquella Mayuya Masua Tuculpa, Ñoca Sutica Marina Emilia Gramajo, Ñoca Alógica Mayo Cani, Universidad Nacional de las Artes Raicu, Chaipi Celeste Sánchez de Tejada, Andrea Loaiza, Nicolás Ruartegua, Kakuski, Kakuskipi Yancayani. Bueno, yo soy María Emilia Gramajo, licenciada por la Universidad Nacional de las Artes, licenciada en Artes Visuales, y trabajo junto con Celeste Sánchez de Tejada, Nicolás Ruarte y Andrea Loaiza en investigación en dicha institución. Lo que vengo a presentar actualmente en este simposio es una ponencia que hace parte de la investigación Bioarte, Ecosistemas y Sustratos dentro del programa de incentivos PRINUAR. Específicamente, mi objetivo de investigación es poder problematizar ciertas nociones como el arte sonoro, el bioarte, el arte con tecnología y fundamentalmente la noción de giro sónico desde una perspectiva chicchi. No voy a emplear el término descolonizador por motivos que veremos más adelante, y sí este término que para Silvia Rivera Cusicanqui es chichi en aymara y en mi propia lengua chichi en lengua quechua. A su vez voy a hacer este análisis desde el abordaje de ciertas obras biosonoras producidas en el territorio nacional, para tratar de poner en juego estos términos. Mi intención no era comenzar abordándolo desde los términos europeos de Klanskunst y Sound Art, pero me parece necesario para poder comprender las diferencias y cómo el aporte que puede hacer nuestro territorio es distinto, innovador, enriquecedor. En este sentido, el término Klanskunst suele estar asociado a una búsqueda mucho más estructurada dentro del academicismo por definir las obras de arte sonoros, mientras que el término Sound Art está mucho más hermenado a una búsqueda quizás más lúdica o experimental de los fenómenos acústicos dentro de la música experimental con corrientes asociadas a referentes como John Cage, ¿no? En ambos casos se presencia un cierto conflicto en la búsqueda de definir y delimitar esto, como si para delimitar ciertas obras hubiera que excluir otras, ¿no? O buscar hasta dónde es el límite de lo que se consideran obras de arte sonoro. Y estas búsquedas son posibles para Occidente desde este inicio del registro sonoro con el fotoautógrafo de Scott o con la reproductibilidad del mismo con el fonógrafo de Edison, ¿no? Porque sitúa en esta instancia la capacidad de poder grabar un sonido, liberándolo, emancipándolo de la situación performativa que dio origen al mismo y desplazándolo a otras instancias donde puede ser escuchado, ¿no? Entonces de repente cobra una instancia vital la escucha de eso, más allá de la fuente de origen, ¿no? Y su capacidad de dispersar dicho sonido, dicha grabación. Eso marca para Occidente esta noción de giro sónico, porque pone en eje el sonido o lo sonoro por sobre otra forma de transmisión, que es la visual, que hasta ahora venía haciéndose casi con el monopolio de lo simbólico, no de la transmisión de la comunicación. Pero esto en términos de Occidente, porque si yo vuelvo a nuestro territorio y lo que quiero es el registro de lo sonoro, ¿no? Desde el propio análisis quizás de la forma de la producción del sonido, es mucho anterior. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es una cerámica moche del siglo entre 800 y 1000 después de Cristo, que actualmente se encuentra alojada en el Museo Precolombino de Chile, donde hay una búsqueda de representar el sonido que produce el viento por medio de un caracol, y también de la investigación de cuál es la tecnología o la biología interna de ese animal marino para luego reproducirlo con, con la cerámica. Y esta contradicción quizás o esta búsqueda de tensiones que vemos esta tensión que vemos en la búsqueda de definir el término tanto en Alemania como en Inglaterra, se disuelve un poco en el caso latinoamericano. Tenemos al investigador López Cano, así como el mexicano, así como también a Mérez Sabás, que van a decir que se puede en vez de polarizar, profundizar y expandir esta búsqueda, que no hace falta delimitar excluyendo. Y desde ese lugar López Cano va a decir que es paradójico, cómodo e innecesario delimitar al arte sonoro, porque en realidad no estamos hablando de objetos o de situaciones puntuales, sino de comportamientos, en un sentido amplio. Y al mismo tiempo Menes Sabasta va a decir que es un campo transdisciplinar que justamente lo que va a hacer es interpelar y expandir los espacios de estas obras, y que por lo tanto va a cuestionar el estatus de obra. Entonces, justamente va a romper con estos hábitos productivos establecidos socialmente, entonces buscar justamente algo que delimite, que quiere hacer síntesis, que divida, no es la intención del arte sonoro. De este lugar parten algunas de las preguntas que hago en el presente trabajo,
¿Por qué esto de lo sonoro pareciera generar tanto conflicto en la búsqueda de la definición en el espacio eurocéntrico, mientras que para nosotros no pareciera ser el conflicto algo que nos genere rechazo? Y voy a tomar entonces el término de Rivera Cusicanqui, Chixchi o Chixi, de que justamente tiene que ver con esta capacidad de conjugar aquello que es diferente sin necesidad de buscar la síntesis entre ambos, sino simplemente poniéndolos en paralelo y en diálogo, sin que eso implique una fusión de ambos. Yo sé que muchos conozcan quizá el término de la propia obra de Cusicanqui, pero en la lengua, literalmente, chichi define este tipo de forotitos, payares o anchos que tienen esa cualidad de ser moteados. Chichi en realidad literalmente quiere decir moteados, ¿no? Eso desde el lugar de Silvia Rivera hace un paralelo con lo mestizo, pero esta capacidad de integrar dos cosas que no necesariamente pierden su identidad, que son distintas y que comparten un espacio, pero tener identidades claramente diferentes, ¿no? Que va a haber conflicto y problematización, sí, pero conviven en el espacio sin perderse mutuamente. Esto mismo está representado en la Huipala, que no es una bandera de pueblos originarios, sino que es un emblema del estado del Tahuantinsuyo, de la nación quechua, aymara, uruchipaya, y que refiere al grito de júbilo, literalmente el término Huipala es grito de júbilo que flamea con el viento. ¿Y cuál es ese júbilo? El de ser capaces de integrar en la unión, en la diversidad, o convivir en un espacio de unión de lo diverso. Ningún cuadrado de la Huifala pierde su color identitario, ni es más ni menos que el otro, aunque se encuentran en diferentes posiciones y con diferentes tonos cromáticos. Entonces, tomando esto de la capacidad de convivencia de lo diferente, ¿no? Y esta cuestión de que ya existe un ejercicio de escucha de lo natural y de reproducción e investigación de lo natural, me pregunto yo si es verdaderamente que existe tal giro sónico en nuestro territorio. O es que siempre lo sonoro, desde la capacidad de la narración oral, la expresión oral, la transmisión oral del conocimiento, siempre esta cuestión de lo sonoro nos habitó. Y entonces lo comparo un poco con lo que ocurre en la propuesta de Zapata Silva, cuando habla de este supuesto giro decolonial, ¿no? Como que estamos buscando descolonizarnos. Cuando los pueblos originarios del territorio, desde el día cero en el que fuimos, en el que se abordó la conquista, estamos en la situación de resistencia. No podemos hablar de actualmente una búsqueda de la descolonización, porque desde primera instancia que arranca la conquista es que estamos intentando de no ser colonizados. Entonces, lo mismo para mí, o puedo comparar en esta investigación que me encuentro en curso, respecto a este giro sónico. Quizá para nosotros la escucha de luego es algo mucho más natural, ¿no? Y desde este lugar quiero analizar dos obras, Rizósfera FM, del colectivo Electrobiota, y a su vez también Terrafonías, que es un poco más reciente, ¿no? Esta primera obra es del 2016, la propuesta de Munguías y Chávez tiene que ver con un laboratorio de experimentación donde justamente no considera a las plantas como un otro, sino como parte de un sistema integrado donde diferentes elementos biológicos van a permitir de alguna forma interferir y crear radiodifusiones, ¿sí? Por eso se llama Rizosfera FM. Y vamos a tener diferentes experiencias dentro de este laboratorio donde las plantas van a ser las protagonistas de alguna forma de intervenir o participar en estas emisiones. No estamos hablando de una escucha de la planta, sino de considerar a la planta como un ser capaz de hacer parte del sistema junto con el artista, junto con los componentes electrónicos y producir sentido sonoro. La otra obra que quiero está, tiene ya un año de realización y actualmente tuve la posibilidad de participar y presenciarla en el ciclo Onírica en Facultad de Agronomía de la UBA. Y en esta propuesta lo que se busca es hacer una escucha en realidad, a mi entender, de todo el territorio, ¿sí? Sobre todo porque esta obra busca desde la captación de las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, producir diversas capacidades, diversas situaciones sonoras. Las emisiones de dióxido de carbono son censadas y posteriormente esa información se utiliza para mover distintos objetos sonoros. Busca tratar de ser audible la experiencia de la Tierra ante el cambio climático, ante la acumulación de dióxido de carbono y evidenciar cómo las plantas interfieren o aportan a eso positivamente, disminuyendo las emisiones de carbono. Entonces hay una capacidad de escucha de la Pacha o escucha de la Tierra viva que me parecía rescatable. Siento que ambas obras vuelven a esta consideración del sistema como un todo, de las plantas como partícipe de la experiencia sonora, o a su vez como, como, bueno, sí, como es básicamente esta capacidad de escuchar a la tierra como algo vivo. Bueno,
hasta el momento eso la ponencia en su versión oral. Ojalá podamos profundizar esto en la versión escrita y puedan acercarse al documento. Anchata Pachaykichi Kuban, les agradezco muchísimo a todos ustedes y bueno, espero haber sido de interés. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Desde el equipo de investigación de la Universidad Nacional de las Artes que dirige la licenciada Celeste Sánchez Sáez de Tejeda, enmarcado dentro del campo bioartístico, se viene y se propone investigar el panorama del bioarte latinoamericano en la obra de diferentes artistas, como lo son Giselle Bigelman, Natalia La Rivera, Rodrigo Arteaga, el colectivo Notiluca y Fibra, entre otros, desde una perspectiva decolonial. Mi nombre es Andrea Loaiza, yo pertenezco a la Universidad Nacional de las Artes como estudiante de la licenciatura en Artes Visuales con orientación en digitalización. Dentro de la cátedra Olmedo soy ayudante de la Comisión de Bioarte y también pertenezco al equipo de investigación el cual dirige la profesora y la licenciada Celeste Sánchez Sáez de Tejera. Actualmente me dedico a la producción artística que aborda la programación, el bioarte, la instalación y videoinstalación cerámica. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nicolás Ruarte, soy también estudiante de la licenciatura en Artes Visuales con orientación en digitalización de imagen. Me dedico a la animación y la simulación 3D desde 2015 y actualmente soy investigador asistente del equipo de Bioarte, Ecosistemas y Sustratos que dirige la licenciada Celeste Beatriz Sánchez Sáenz de Tejeda. También soy ayudante de cátedra de la OTAB Animación 3D dentro de la cátedra Álvarez Olmedo en la Universidad Nacional de las Artes y profesor adjunto de Recursos Expresivos 3 en la Universidad Austral. Esta ponencia que traemos hoy, que se desprende de este trabajo de investigación, se propone explorar el panorama del bioarte en América Latina a través de la obra de diversos artistas, mostrando cómo estos creadores desafían y reconstruyen la definición eurocentrística del bioarte y denuncian las prácticas colonialistas en la academia, en la crítica de artes y la comunidad científica. Nuestro análisis parte de la premisa de que el bioarte latinoamericano no puede ni debe acomodarse dentro de las categorías instituidas de los países centrales, alejadas tanto en recursos y tecnologías como en ideologías, modos de ser, de estar, más propios del espacio latinoamericano. Bueno, en este contexto vamos entonces a destacar algunas de las figuras clave cuyas obras exploran nuevas formas de expresión y actúan como una herramienta de denuncia frente a estos procesos coloniales y racistas arraigados en la cultura, como mencionaba mi compañero. Vamos a hablar entonces de Natalia La Rivera y el laboratorio La Mutante en Bogotá, Colombia, ¿sí? Que ellos, pues, cuestionando las relaciones coloniales violentas y extractivistas contra los territorios y la vida, crean bacterias hiperconectadas, ¿sí? Que es una primera acción de un proyecto que busca establecer la simbiosis entre el Internet y las bacterias, creando una posibilidad de Internet para las bio y las nanocosas, más allá pues de un enfoque extractivista. El proyecto explora relaciones entre entidades vivas que acojan lo incontrolable de lo vivo y desechen las interacciones humanas. Ellos se basan en el bacteriófago, ¿sí? Que es el virus que infecta las bacterias, como con otros tipos de virus. Los bacteriófagos pues varían mucho en su forma y material genético. Ellos lo que hacen es crear un dispositivo a partir de estos llamado fago y lo que busca es que las bacterias se interconecten entre sí, donde el ser humano no intervenga creando una jerarquía, justamente como cuestionando esta idea de explotación de la naturaleza. Internet para las bacterias Fago presenta este dispositivo como simbiogénesis biodigital entre bacterias de Internet y facilita su transferencia horizontal de genes.
Otra de las artistas que trabajaremos en este resumen y luego en nuestra ponencia es Giselle Bigelman, una artista brasilera que tiene una exposición llamada Botania Tiránica, que fue presentada en el Museo Judaico de San Pablo y curada por Ileana Feldman. Este proyecto aborda la descolonización y la crítica a los prejuicios y estereotipos presentes principalmente en la academia científica. Es una muestra que combina una serie de obras, todas trabajadas alrededor de una investigación que realizó el artista en base a realizar un fichaje de distintas plantas cuyos nombres, cuya nomenclatura fue ya originada cuando estas plantas fueron descubiertas por los científicos europeos investigando en Latinoamérica. Todas estas plantas tuvieron como genealogía un origen de un nombre racista, xenófobo, discriminatorio, ¿sí? Estamos hablando de plantas con nombres como judío errante, oreja de judío, banda de mulata, malicia de mujer. Y la artista combina estas imágenes y luego estas mismas plantas en la exposición para realizar, ¿no?, una denuncia a estos comportamientos de la academia científica y cómo todos estos comportamientos todavía se sostienen hoy en día. En nuestra ponencia, la idea es examinar la obra de estos artistas junto a otros que no mencionamos en este resumen, que analizaremos más adelante, en contraposición al panorama dominante, reflexionando sobre cómo puede convertirse esta obra de estos artistas en una forma de resistencia frente a las dinámicas coloniales y postular nuevas caracterizaciones posibles para el bioarte latinoamericano. Eso es todo por este resumen. Muchas gracias. Muchas gracias y una buena tarde. Bueno, acá estamos en el marco del tercer simposio de arte y de colonialidad, y esta es una entrevista al arquitecto Lucas Uva, que forma parte del proyecto Barro, que es un proyecto vinculado a la bioconstrucción. Bueno, Lucas, me gustaría que un poco te presentaras rápidamente vos y empezamos con la breve entrevista. Bueno, muchas gracias por esta participación. Bueno, sí, soy arquitecto, graduado en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se supone que la bioarquitectura debería ser toda la arquitectura, digamos que la arquitectura debería contemplar la naturaleza, el medio que lo rodea, etcétera, y bueno, muchas veces no pasa, como mayormente vemos a nuestro alrededor. Pero bueno, me especializo sí, en la bioarquitectura hace unos años. Sí. La formación en relación a la bioconstrucción, ¿fue por fuera de la facultad, del espacio académico, o fue dentro del espacio académico? No, sí, fue por fuera. Sí, la universidad en general creo que no tiene una formación alternativa, llamémosle, de que salga de los parámetros quizá de lo que se rigen las normas del mercado, si se quiere, o por lo menos mi visión. En general, la universidad forma profesionales para ser redituables en el mercado. En el caso de arquitectura no es una excepción. Y sí, están los planes de estudio y la formación académica está moldeada para que los profesionales sí, salgan constructores de grandes edificaciones para reproducir la mercantilización de lo que es la construcción y la arquitectura. Así que la formación mía sí fue aparte, fue en paralelo, a través de congresos, de cursos, que hay un montón, por suerte cada vez más. Bueno, hice diplomaturas, y hay algunas universidades del país que están empezando a hacer formaciones en bioarquitectura, como es la Universidad de Córdoba, en Tucumán, sí, en el Cuyo. Hay algunos ejemplos, y bueno, y hay diplomaturas, hay experiencias, y hay profesionales con muchos más años que yo que se están dedicando hace tiempo en proyectos de investigación. En la UBA hay algunos proyectos de investigación. Bueno, yo trabajo en un estudio con otros arquitectos, y también formamos un equipo de ejecución de las obras de bioarquitectura. Y ahí se acercan muchos estudiantes de arquitectura o casi arquitectos o arquitectos recién formados y quieren introducir en sus
proyectos o en sus trabajos en las tesis finales de la carrera de arquitectura, quieren introducir el tema este de la bioarquitectura y no es fácil introducirlo. No, me imagino, claro, Sí. dependerá de cada cátedra, de la mirada que tiene Totalmente. cada cátedra. Hay excepciones, hay docentes que son más abiertos, pero en general la regla es que hay un desconocimiento y por lo tanto hay un rechazo. Es una lástima porque, bueno, creo que es hacia donde va la arquitectura y muchos aspectos de la vida. El tema del respeto a la naturaleza, el medio ambiente. Tendrías que explicar brevemente en qué consiste esto de la bioarquitectura en relación a la arquitectura tradicional, ¿no? Y Que- fundamentalmente es tener en cuenta la vida frente a los materiales que son, nada, son destructores de la vida, si se quiere, destructores del planeta, destructores del ecosistema, de la naturaleza. Nosotros trabajamos, proyectamos y trabajamos con materiales naturales, es un poco la idea general, que produzcan el menor impacto ambiental en la naturaleza, en nuestras sociedades. Bueno, lo que pasa en general es que es todo lo contrario, se construye con cemento, se construye con hierro, con muchos materiales que agreden al medio ambiente, a la naturaleza, y bueno, y eso se está viendo desde un montón de aspectos, y la construcción es uno de los mayores contaminantes y generadores de contaminación en el mundo. Se dice que hay cerca de un 30% de la contaminación que la produce la construcción. Sí, es altísimo el número. Sí, una tercera parte se estima. Por lo tanto, las universidades deberían ponerse a la cabeza de que este tema sea una preocupación y bueno, y formar profesionales que tengan en cuenta esto. Bueno, lamentablemente por ahora no pasa. Pero bueno, ojalá que seamos muchos los que empujemos desde abajo y bueno, generemos algo alternativo. Bueno, la minga es un término que viene de los incas, que viene de la construcción colectiva, de distintas costumbres, no solo para la construcción, sino también para las cosechas y para otras tareas colectivas. En el caso de la bioconstrucción, bueno, se utilizan mucho las mingas, que son encuentros, que son convocatorias que hacen los constructores o los propietarios de las casas o el colectivo que vaya las personas que vayan a construir, que estén construyendo, convocan a los amigos, muchas veces de manera abierta, para que se sumen a colaborar a construir. Es una tarea específica, normalmente se hacen tareas o trabajos que no requieran demasiada precisión, que no sea algo tan de detalle, sino para el relleno de las paredes, que bueno, es una de las técnicas de la bioarquitectura. La bioconstrucción es a través de una técnica que se llama la quincha, que es como un entramado de maderas, ¿no? Las paredes son de entramado de madera rellenadas con barro y paja. Bueno, esa tarea es muy pesada y por lo tanto se convocan a mingas normalmente y va mucha gente y se elaboran las mezclas y se rellenan muy rápido esas paredes. O bien el relleno de los techos vivos, que es otra de las partes de la casa que muchas veces se hacen techos vivos, bueno, que tiene tierra el techo, que después si quieren comentamos un poquito esa parte, pero bueno, Sí, lo mismo, se sí, utilizan, por favor. se utilizan encuentros abiertos y bueno, la gente participa, y no solo que participa, sino que después de esas mingas o en esas mingas se producen cosas que no se producen todos los días. La gente tiene un acercamiento directo con la construcción, con la tierra, con el tema de construirte tu propia casa. Es muy fuerte, mucha gente ya quiere largarse a construirse, no sé si su propia casa, pero un espacio de esta manera, porque saben que es posible, que todos lo podemos hacer, que no es que tiene que venir alguien con una sabiduría de no sé dónde, sino que con alguien que sepa un poco, oriente, guíe. Bueno, las mismas familias, muchas se vuelven autoconstructoras, digamos, se construyen sus propias casas. Eso pasa mucho en la bioconstrucción. Te preguntaba por las imágenes, vos me habías hablado de algunas imágenes que tenías para compartir como para ilustrar un poco esto del trabajo de la bioconstrucción. Bueno, la idea era mostrar un poquito una obra que hicimos hace unos 2 años aproximadamente. Algo chiquito, era como una suerte de refugio de una familia en Olmos.
Bueno, este es un planito que se ve una planta desde arriba, una cocina comedor, un bañito y todo alrededor, todo galería. Bueno, esta es la planta de arquitectura sería. Esta es la parte donde ya están las estructuras de madera principales, de los postes, de columnas, de vigas, ya está el techo armado, hay un árbol que pasa por el medio del techo. Bueno, ya ahí están montadas las columnas y el techo. Ahora voy a pasar a una de las fundaciones, que es un poco antes, ahí estábamos. Nosotros solemos hacer fundaciones, o sea, las bases son convencionales de hormigón armado. Por el momento no tenemos estudiadas o no tenemos otras fundaciones que no sean de hormigón armado. Esas son materiales que no deseamos tanto, pero Claro. los necesitamos para que la casa sea estable. En muchos casos hay gente que entierra los postes de madera, las estructuras principales en la tierra, y bueno, son métodos que no compartimos, que no son duraderos, la madera se degrada con el tiempo, por lo tanto necesitamos sí o sí separar las estructuras principales, que mayormente son de madera, separarlas del suelo. Por eso generamos fundaciones de hormigón. Ahí están, bueno, hechas ya los pilotines que están enterrados, las vigas, ahí salen unos anclajes negros de metal, donde ahí se van a atornillar las columnas, y ahí están armando el piso, es como un contrapiso de mallas de hierro, un tergopor abajo, y bueno, después se va a llenar de hormigón eso. Bueno, ahí es otra foto donde ya están montadas las columnas, bueno, y las vigas se están empezando a colocar también, todas de madera. Esos son postes de reciclados del alumbrado público. También en la bioconstrucción se reutilizan muchos materiales que están buenos, no es que tienen alguna deficiencia. Así que eso también es otra de las cosas buenas que tiene la bioconstrucción, que la reutilización de materiales. Bueno, esta es de las fundaciones bastante previa a lo que estaba mostrando. Esa es otra del techo. Ahí se están armando todos los cajones, digamos, del techo vivo. Eso va a ser rellenado con tierra, con distintas capas previas para que no se filtre, pero eso va a ser un techo vivo. Ahí está el techo vivo terminadito. Después de esos cajones de madera que veíamos, se ponen estas capas que va nylon, va membrana asfáltica, y bueno, va una malla geotextil, que es como una manta, donde se enraizan los pastos y la tierra, para que se generen bien estos macetones, que son techos vivos. Los techos vivos tienen muchas propiedades en cuanto a lo térmico, perdón. Para el verano son muy frescos y en el invierno también funcionan como amortiguadores de la temperatura. Los techos, en este caso, que es una superficie muy grande de la casa, casi que no tienen temperaturas ni negativas ni positivas, siempre mantienen una temperatura neutra. Y siempre en general en las construcciones convencionales, por ejemplo, si fuera techo de chapa, suelen ser techos calientes en el verano y en el Muy invierno fríos en el techos invierno. fríos. Tenés muchas pérdidas de temperatura. Lo mismo las losas de hormigón, las losas superiores, donde el sol le pega, mayormente se calientan mucho, entonces hay mucha pérdida de temperatura. Entonces, bueno, ahí está parte de este techo vivo, que es una canaleta de piedras. En el borde inferior, donde va a caer el agua, se genera toda esta tira de piedras, en donde el agua va a drenar fácilmente por este lugar. A ver, bueno, ahí estamos empezando a rellenar las paredes. Ahí como se ve, hay como, bueno, un entramado de maderas, como les había dicho previamente, en donde ese método se llama quincha, y bueno, allí se van a poner las instalaciones por dentro y después se van a rellenar con barro y paja. Cuando hablamos de barro es tierra arcillosa. Nosotros trabajamos con la tierra arcillosa en las paredes, tanto en rellenos como en revoques. La arcilla tiene la propiedad de absorber la humedad del ambiente. Tiene muchas propiedades, pero una de las propiedades es secar el aire del ambiente, deshumificar. Por lo tanto, en general, las construcciones en tierra cruda tienen la característica de tener ambientes secos en el interior. Bueno, ahí están las paredes ya revocadas, con revoques gruesos, se va terminando a poco. Bueno, esta es media de las últimas, del baño terminado, azulejado. Esas paredes son de barro también, pero bueno, se pueden pegar cerámicos, poner instalaciones como cualquier vivienda. Esos ya son los revoques finos, los revoques de barro, mezclados con ferrites de colores. Eso ya es un trabajo con arenas tamizadas, con barro tamizado. Cuando hablamos de tamizado,
pasado por un tamiz bien finito y sus ingredientes son muy chiquititos y por lo tanto se generan mezclas más trabajables, tipo como si fueran masillas de esa contextura y bueno, se aplican en una capa finita, superficial y se le agregan ferrites y bueno, quedan de esos colores o cualquiera de los colores que uno busque, digamos. Nada, se encuentran cosas muy lindas. Ahí es una imagen del interior con los pisos de madera. Las paredes ya están también con revoques finos, amarillitos en este caso. Las carpinterías, o sea, las ventanas, las puertas son de madera, son recicladas de demolición. Ellos las han ido a buscar a las casas de demolición, las restauraron los carpinteros y bueno, y fueron colocadas. Bueno, ahí estamos en los revoques finos exteriores, también rojos, medio terracota el color, muy linda quedó. Bueno, esta es otra del interior con la salamandra, creo que es una de las últimas ya. Allá se ve la cocina. Era un refugio, algo chiquitito, pero bueno, era una muestra rápida de lo que son estas construcciones, que no necesariamente tienen que ser, muchas veces nuestros clientes nos piden que tengan formas más puras, que tengan un aspecto más moderno y no tipo la casa de los duendes. ¿Sí? Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo esta entrevista. Bueno, Eh, bueno, muchas gracias a vos también. estamos en contacto y muchas gracias por tu participación en el... Bueno, nada. Gracias a ustedes también por nada, mostrar este tipo de construcción alternativa. Y bueno, ojalá que esto se propague Sí, y ojalá que sí. llegue a más gente. ¿Mm? Es un tipo de construcción que también puede ser masivo, puede resolver problemas habitacionales, digamos, son materiales, fundamentalmente la tierra, la madera, la paja, son materiales que tenemos a nuestro alcance, inclusive la tierra está debajo de nuestros pies que no hay que ir y hacer una cava, ir a buscarlos Mm. o generar grandes contaminaciones para generar estos materiales. Mm. Así que como que están muy a disposición nuestra, es cuestión de pensar qué necesitamos, qué prestaciones necesitamos, qué tipo de construcción necesitamos y buscar a nuestro alrededor. Me Claro. parece que un poco hay que hacer ese esfuerzo. Con un montón de aspectos de la vida y en el caso de la Sí. construcción se puede hacer también. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Celeste Sánchez Sáenz de Tejada. Soy profesora del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y directora de un proyecto de investigación que se denomina Bioarte, Ecosistemas y Sustratos. Voy a proceder a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien. El trabajo que les vamos a presentar en esta ocasión tiene que ver con uno de los casos de estudio de nuestro proyecto de investigación. Dentro de los objetivos nos encontramos dos de los más importantes que tenían que ver con poder definir, ver modalidades, prácticas bioartísticas en el espacio contemporáneo, pero específicamente acercarnos a la producción bioartística latinoamericana y ver cuáles son sus características particulares, así como también armar una base de artistas a modo de referencia. Tenemos algunos casos de estudio. El que yo voy a presentar acá es una instalación de Ana Teresa Barbosa y Rafael Freire que se denomina Ecosistema del Agua. Cuando hablamos de bioarte nos encontramos con bordes difusos, delimitaciones varias, clasificaciones varias, pero que lo que ponen de relevancia es la relación del arte con la biología y a veces con la tecnología. Entre estas clasificaciones encontramos la clasificación de Gesser, en donde siempre el núcleo duro tiene que ver con el arte genético y el arte transgénico. En general, cuando hablamos de la producción latinoamericana, por lo menos en estas investigaciones preliminares que estuvimos haciendo, no siempre nos encontramos o es muy poco lo que encontramos sobre utilización de la biotecnología, el arte genético o procedimientos y tecnologías, digamos, de laboratorio. Básicamente,
tenemos una serie de clasificaciones que van delimitando estas prácticas y en general hay una división entre lo que se denomina biotemático y lo biomedial, en donde lo biomedial utiliza lo biológico como material artístico y lo biotemático hay un predominio de lo visual porque utiliza medios tradicionales para aludir a la biología o a lo biotecnológico. Pero el caso que a nosotros nos interesaba es un caso que, como menciona Castro Gómez cuando habla de la ibris del punto cero, la apropiación no fue solamente de los territorios o de los recursos, sino también fue una apropiación epistémica. ¿No? Y en esta apropiación epistémica, todas las tecnologías que no responden al paradigma eurocentrado se consideran como doxa, como saberes ancestrales, como conocimientos precientíficos. Entonces, cito, solamente son legítimos aquellos conocimientos que cumplen con las características metodológicas y epistémicas definidas a partir del punto cero, ¿no? Un punto cero que se empieza a conformar a partir de una separación entre el ser humano y la naturaleza, eh, así como la consolidación de la matriz colonial del poder, el sistema capitalista y la expansión de Europa hacia los territorios de ultramar. La instalación que tenemos acá presente es una instalación que recurre a las tecnologías de los saberes tradicionales de los pueblos peruanos que ocuparon el desierto. Y lo que se proponían, voy a pasar a mostrar una serie de imágenes de esta instalación, que es realmente exquisita. Lo que se proponen estos artistas tiene que ver con la reflexión y el agua como el recurso más valioso que tenemos para poder entender la relación que tenemos con los ecosistemas que habitamos, ¿no? Para ello, los artistas construyen, reconstruyen los procesos de regadío, captación y depuración del agua pensados por las antiguas sociedades peruanas. ¿M? Bueno, todo lo que sea introducirse en el mundo de las civilizaciones andinas es maravilloso. Según las páginas oficiales del gobierno peruano, la zona desértica tiene registros de población de hace 12.000 años, ¿no? Y en tratar de habitar el desierto se desarrollan métodos de hidráulica eh, muy sofisticados para poder expandir los territorios de agricultura. Y uno de los característicos es el huachaque, que son chacras hundidas, que actualmente en la zona de la Libertad podemos encontrar algunas que todavía están operativas y que forman parte de toda esta tecnología para poder habitar ese desierto, ¿no? Bien. En el 2009, Zulma Palermo se anticipaba al concepto de estéticas decoloniales, ¿no? Planteando la jerarquía entre lo global y lo local, ¿no? En donde los artistas tenían que, de alguna manera, decidir si seguían los modos, los modelos y los caminos planteados o trabajaban con conocimientos que formaban parte de su cultura. ¿No? La tecnologización de la agricultura, el posicionamiento del conocimiento científico-tecnológico aparece como una única forma de conocimiento, con lo cual todo lo que no responde a esos paradigmas es descartado. En este ejemplo que nosotros traemos, lo que tenemos es otro tipo de tecnología, ¿no? Y como dice Xu Qiu, un filósofo chino, dice, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas, ¿no? Dado que los hechos técnicos difieren entre regiones y culturas, las cosmotécnicas mayas, incaicas o amazónicas lo que aportarían es una diversidad a un concepto único establecido por el eurocentrismo, ¿no? Y el problema es que esta cultura monotecnológica se traduce en una degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales y por lo tanto la desaparición de la biodiversidad.
En este caso que nosotros estamos presentando, nos interesa revalorizar estas tecnologías que, aunque no responden a ese paradigma eurocentrado, son parte de esta relación entre ciencias de la vida, arte y tecnología. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión.